la asambleísta Marcela Holguín. Gracias, presidente. Buenas tardes con usted. Una buena tarde para los colegas asambleístas. Quiero poner en conocimiento el trabajo realizado por los miembros de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la propuesta para primer debate de la Ley Orgánica Reformatoria a varias leyes respecto de la discriminación por edad e igualdad de trato en el sistema laboral. Señor presidente, le pido por favor que autorice proyectar una presentación que he hecho llegar a Secretaría, por favor. Señor secretario, por favor, proceda. Mientras está lista la presentación, es importante señalar que lo que buscamos con esta ley, que fue presentada desde mi despacho y que también recogió los aportes presentados desde los despachos de varios asambleístas, es que en Ecuador ya no exista la discriminación laboral por edad, algo que todavía persiste en el país, tomando en cuenta de que uno de los principales problemas que aqueja a la población ecuatoriana tiene que ver con el tema, sin duda, de la inseguridad, pero no es solamente esa la problemática que enfrentan los ecuatorianos hoy por hoy. También es el hecho de la falta de oportunidades laborales, tanto para jóvenes como también para personas mayores de 40 años. De hecho, una de cada 3 personas mayores de 40 años, solamente una de cada 3 tiene un empleo digno en el país. Quiero comentarles cómo nace este proyecto de ley. Para miles de ecuatorianos de 40 años o más, la edad se ha convertido sin duda, como lo decíamos, en uno de los mayores y principales problemas para encontrar empleo en nuestro país. Los despidos durante la pandemia crearon una burbuja de desempleo en trabajadores de esta brecha de edad que aún las autoridades no han logrado subsanar hasta el día de hoy. Y esto ha provocado que exista un gigantesco número de ecuatorianos con más de 40 años de edad que no consigue trabajo digno en el Ecuador y se han convertido en personas expuestas a la explotación laboral y los malos tratos. Es común y frecuente escuchar, y ustedes también en los recorridos por los territorios habrán notado aquello, de que muchas personas mayores de 40 años les dicen que ya no tienen oportunidades laborales ni en las empresas públicas ni tampoco en las instituciones privadas. ¿A qué se debe esto? A que lejos de valorar la experiencia laboral de conocimientos que puede tener una persona mayor de 40 años, ya son considerados, entre comillas, como personas adultas, mayores, que no tienen posibilidades laborales en el país. Y esto lo que ha hecho es perjudicar precisamente a aquellas personas que todavía tienen la capacidad de trabajar, de prestar sus conocimientos en las empresas, en las instituciones, y esto no se está dando en el país. Esta Asamblea Nacional lo que tiene que hacer es actuar en concordancia a la problemática que enfrentan los ecuatorianos y por eso hemos pensado en la necesidad de presentar este proyecto de ley precisamente para aliviar esa carga que viven tanto los jóvenes como las personas mayores de 40 años. Ahora, ¿cómo estaba y cómo está el desempleo en el país? Previo a la pandemia, en 2017, de cada 100 trabajadores contratados, 30 eran mayores de 40 años, 30. En 2018, de cada 100 fueron ya 23 y para 2019 fueron 19. La brecha entonces ha ido incrementándose gradualmente conforme han pasado los años. Durante la pandemia, los trabajadores con más de 40 años fueron los más afectados, sin duda, por la mala aplicación del 169 numeral 3 del Código de Trabajo, en donde varios malos empresarios, insisto, varios malos empresarios, utilizaron o mal utilizaron esta figura para evitar pagar liquidaciones justas. Y luego de la pandemia, en 2022, de los 3,7 millones de personas de 40 años a 65 años de edad, solo 1 de cada 3, como lo decíamos en un inicio, tiene un trabajo en condiciones dignas. Pero esto no es algo que ocurre únicamente a aquellas personas que sobrepasan los 40 años. Es también una problemática de los jóvenes. Nuestros jóvenes ecuatorianos también necesitan ayuda. Incluso datos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social reflejan que la afiliación de jóvenes ha caído en más de 50,000 personas desde 2019. El desempleo para los trabajadores jóvenes representa
el doble del porcentaje nacional, 8%. Aquí 5 de cada 10 no tienen un empleo y los que sí tienen un trabajo reciben un ingreso menor a $600 mensuales. 5 de cada 10 en el caso de los jóvenes, 1 de cada 3 en el caso de las personas mayores de 40 años. Somos una de las economías de la región que menos paga a sus profesionales jóvenes. Ir a la universidad ya no es garantía de absolutamente nada, porque eso no implica que nuestros jóvenes van a tener mayor acceso a oportunidades laborales y a plazas de trabajo digno en el país. El Foro Económico Mundial señala que empezar mal la vida laboral provocaría una pérdida permanente de entre 15% y 40% del salario a futuro. Algo a tomar en cuenta también cuando ustedes presenten las observaciones para mejorar esta normativa y podamos hacer realidad para solventar esta grave problemática que viven nuestros jóvenes y las personas mayores de 40 años. ¿Qué buscamos con este proyecto? Básicamente 3 temas y objetivos fundamentales. 1, fortalecer la lucha contra la discriminación por edad para motivar la creación de más oportunidades laborales para jóvenes y también para personas mayores de 40 años. 2, fortalecer la institucionalidad para luchar contra la discriminación por edad, que como vemos es un problema cada vez más creciente en el país que enfrentan adultos y jóvenes. Y 3, erradicar estereotipos de edad y las prácticas discriminatorias abusivas que impiden el acceso real a un empleo digno para estos 2 grupos etarios de la población. La propuesta se desarrolla básicamente en 3 acciones para eliminar la discriminación: prevención, detección y mitigación. ¿En qué consiste la prevención? A través de capacitación, controles oportunos de las autoridades, hacer que este tipo de actitudes puedan ser prevenidas. La detección, a detectar a tiempo, valga la redundancia, conductas que evidencien discriminación como baja representación de trabajadores jóvenes o de trabajadores mayores de 40 años, tanto en las empresas públicas como en las instituciones privadas, y la mitigación para que una empresa responda a los trabajadores de forma inmediata y también adopte cada una de las empresas y corrija también estas malas prácticas, pero adopte acciones concretas que impidan la vulneración de los derechos laborales en jóvenes y personas mayores de 40 años. Ecuador, sin duda, no es el único país que enfrenta esta problemática. El escenario internacional también da cuenta de esta discriminación laboral por edad. Por ejemplo, en la Unión Europea se hace referencia a través de la Carta de Derechos Fundamentales de la necesidad explícita de que la edad deje de ser un factor de discriminación. En el caso de la Comisión para la Igualdad de Oportunidades de Empleo de los Estados Unidos también se trata el tema de la discriminación por edad y también obviamente lo hace la Organización Internacional del Trabajo. ¿Qué es lo que hemos hecho? Nosotros también basarnos en legislación comparada para en este caso elaborar una propuesta acorde al marco jurídico y a la realidad que vive nuestro país, pero también basándonos en legislación, en este caso, comparada e internacional. ¿Cuál es el marco jurídico nacional en el que basamos nuestro proyecto bajo este contexto? En lo que dice nuestra Carta Magna, que es la Constitución, la que nos rige, en su artículo 33, que habla de la necesidad de respetar la dignidad, la vida decorosa de las personas, remuneraciones y retribuciones justas, dice la Constitución. El numeral 2 del artículo 11, que también señala que todas las personas son iguales ante la ley y gozarán de los mismos derechos y que nadie puede ser discriminado por razón de la edad. Nos hemos basado también en estos artículos de la Constitución para elaborar esta propuesta de ley. Y sobre esta base, ¿qué proponemos reformar? Varias, en este caso, códigos, como por ejemplo el Código del Trabajo. Planteamos reformas al Código de Trabajo que tiene que ver, por ejemplo, en el artículo 42, sobre las obligaciones que tiene el empleador para incorporar programas de formación y capacitación y exigir una planificación anual. Se agrega el 42.2, un artículo que habla sobre las reglas para la capacitación y establece que todos los trabajadores en nómina deben participar. Se agrega el 42.3 para que el empleador que tiene al menos 25 trabajadores contrate a un trabajador joven y también a una persona mayor de 40 años. Este, sin duda, para mí es uno de los ejes
principales que tiene esta propuesta de ley: la necesidad y la obligatoriedad que en este caso las empresas públicas y las instituciones privadas por cada 25 trabajadores contraten a un joven y a una persona mayor de 40 años. En realidad no nos hemos inventado absolutamente nada. Hemos acogido las buenas prácticas que se dieron en gobiernos anteriores, como aquella que se estipuló en la Ley de Discapacidades, que promovió la inserción laboral de personas con algún tipo de discapacidad y que generó que precisamente este grupo poblacional tenga la capacidad de tener acceso a un trabajo digno. La contratación dispuesta en el artículo 42.3 también deberá ser progresiva. Al menos el 1% del total de los trabajadores en el segundo año, el 2% en el tercer año, el 3% en el cuarto año y el 4% en el quinto año será el porcentaje fijo que se aplicará en los años anteriores. Hemos reformado también algunos otros temas en el Código de Trabajo que incluyen el artículo 44 sobre el tema de establecer restricciones de la edad. Se prohíbe la terminación injustificada de la relación laboral por razones de edad, que tengan que ver también con acoso, con violencia, y que promueva de una o cierta forma estas malas prácticas, la renuncia de un empleado precisamente por estas razones. Y como inciso final, en el artículo 46 se agrega el procedimiento para que la persona que se sienta afectada por discriminación por la edad pueda requerir una respuesta por parte del empleador, una respuesta que no debe ser en un plazo mayor de 15 días y que en caso de no responder el Ministerio del Trabajo podrá realizar las inspecciones necesarias precisamente para dar una respuesta a aquel empleado que se siente aludido. Hemos reformado también la Ley Orgánica del Servicio Público, los SEP, en lo que tiene que ver en el artículo 23 sobre los derechos de los servidores públicos. La siguiente diapositiva, por favor. Se agrega la prohibición de que el empleador público establezca restricciones por edad, solicite fotografías en la hoja de vida, pida pólizas de seguro o imponga restricciones de límite de edad para programas de capacitación o ascenso o mejora de la situación. Y también proponemos reformas en lo que tiene que ver con el sector educativo. Se elimina la obligatoriedad de la jubilación a docentes de 70 años, pues basada en la recomendación sobre los trabajadores de la edad, lo importante es, sin duda, la experiencia, algo que decíamos desde el inicio. Una persona de 40 años tiene toda la experiencia profesional, la capacitación necesaria para aportar todavía con sus conocimientos en una empresa. Lamentablemente, esto no sucede. Y en el artículo 183, sobre las funciones del órgano rector de la política pública de educación superior, se exige que se establezcan los incentivos para que se hagan estudios referentes a la discriminación laboral. En resumen, y ya para concluir, señor presidente, en nuestra propuesta, ¿qué es lo que buscamos? Que el Ministerio de Trabajo establezca incentivos para las empresas que contraten a personas mayores de 40 años desempleadas por 6 meses o más. Estos incentivos ya los hablamos. Buscamos pasar de una estructura de sanción a una estructura de incentivos para generar empleo en el país y así que sea un ganar-ganar. Generamos empleo y a la vez también generamos trabajo digno para nuestros ecuatorianos. Valorar la experiencia, especialmente en el sector educativo y también en todos los ámbitos, y fortalecer al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social con la generación de empleo joven digno y la reinserción de trabajadores de más de 40 años que se habían quedado en la informalidad. Esto es lo que buscamos con esta propuesta: generar más oportunidades laborales para nuestros jóvenes, para las personas mayores de 40 años, una propuesta que es puesta a consideración en este momento de los miembros de la Asamblea Nacional para que ustedes puedan hacer los aportes que consideren necesarios, nutrir esta propuesta, mejorarla y de esta manera dar la respuesta que tanto necesitan nuestros jóvenes y las personas mayores de 40 años en este momento en lo que tiene que ver con el acceso a posibilidades reales de empleo. No cualquier empleo, un empleo digno en el país. Sin duda, una de las mayores preocupaciones que tiene la población ecuatoriana en este momento es la falta de acceso a oportunidades laborales en el país. Hoy, con esta ley, presidente, colegas asambleístas, tenemos precisamente la oportunidad de dar esa respuesta que los ecuatorianos están esperando. Gracias, presidente.